Por rato se me congela, chicos. Ahí tengo problemas con el internet. Por rato se me congela la pantalla. Ok, Ainhoa. Ainhoa, puedes empezar, hija. Ya. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy voy a hablar sobre la estructura de una exposición. La estructura básica. La estructura básica tiene 3 partes: la introducción o presentación, el desarrollo del tema expuesto y la conclusión. Un ratito. Déjame ir avanzando con esto. La introducción es la sección inicial de un texto en la que se contextualiza y brinda al lector la información previa del tema que será tratado en el desarrollo posterior y en las conclusiones. Desarrollo, palabras clave, claridad y orden de la exposición oral. Es importante comenzar con una idea general de lo que se va a decir. Debemos comenzar con las ideas más generales para luego llegar a las ideas más específicas. Conclusión. Se denomina conclusión a la parte o sección final de un trabajo, en el cual se hace un breve resumen de los puntos principales abordados en el trabajo. Características de la exposición. Tiene que incluir las ideas principales de la exposición expresadas de forma concisa. Ha de ofrecer una estructura clara con ideas organizadas y jerarquizadas. Tiene que ser abierto, es decir, debe permitir la inclusión de nuevas ideas. Documentada, debe manejarse bien el tema expuesto y se debe contar con las necesarias referencias para explicar. Amena, debe ser tolerable, ni muy aburrida ni muy abrumadora, con el tono justo para abordar el tema de acuerdo al público. Debe ser organizada. El expositor es una persona que interpreta, expone y declara una cosa que concurre a una exposición pública con objetos de su propiedad o industria. También se encarga de presentar distintos puntos de vista. Aportan tantos datos como opinión, ofreciendo información. Un buen expositor debe estar seguro de su preparación y debe tener dominio del tema, lo que logra mantener por más tiempo la atención de la audiencia. Además de contener un mensaje coherente, las ideas deben estar relacionadas con otras para que se puedan comprender. Desarrollar el tema de manera dinámica y entusiasta para que los participantes puedan entender el tema más a fondo. Ok. Hija, te olvidaste de la destreza. La destreza está en la página 132. Les he dicho que todas las destrezas están en el texto. En la parte superior siempre van a estar en negrillas, letras más grandes. Bueno, pero ya, ahí está el texto. Por ejemplo, aquí está el paratexto. Un ratito, se me ve bien. Ahí. O la imagen. Aquí en la parte superior siempre está el tema. Y la destreza está en la parte inferior, como pie de página. Cuando ustedes busquen su tema, que está aquí en el texto, ustedes deben de escribir la destreza. Léeme la destreza, Ainhoa.
¿Qué página era? 132. Allí está la destreza. Utilizar de manera selectiva y crítica los recursos de discurso oral y evaluar su impacto en la audiencia. Ya, entonces, ¿cómo en la exposición vamos a utilizar nuestra expresión oral, nuestra boquita, ¿verdad? Para expresarnos, ¿qué vamos en destreza vamos a utilizar? Número 1, el poder realizarlo, los métodos, las vías, el camino que vamos a utilizar para desarrollar nuestra expresión oral en una exposición. Lo que se debe hacer y también lo que no se debe hacer, que vamos a ver más adelante. En este tema que le tocó a Ainhoa, solo eran la estructura y el expositor. El expositor es la persona, o pueden haber expositores, claro está, la persona o personas que van a exponer, que van a dar a conocer un tema en particular. Un tema que puede estar en boga, un tema que puede ser del pasado, del presente, hasta un poco un tema futurista, llevándolo más allá de la realidad. Sí, la exposición te abre una gama de temas, los cuales te interesen a ti y le interese, por supuesto, a las personas que están como oyentes en tu exposición. La estructura es la básica, la introducción, el desarrollo y la conclusión. En una exposición puede dar su punto de vista, sí puede darlo, porque a través de la exposición usted va a investigar, como ya vimos en las clases pasadas, va a investigar y sí puede dar su punto de vista. También puede dar un mensaje a la conciencia, por supuesto, puede hacer reflexiones. En una exposición puede hacer preguntas, sí, y le pueden hacer preguntas, por supuesto. Así que el expositor es conocedor del tema. Su conocimiento está bien alimentado a través de la investigación. Cuando usted vaya a hacer una exposición, utilice información actualizada, no información caduca. Porque con respecto a exposiciones, usted tiene un público que va a estar atento a lo que usted va a hablar y el público también hace referencia investigativa. Así que tiene un público que también conoce del tema que usted va a exponer. Y si usted de repente da ahí una información que no es la adecuada, cuando estamos en el proceso preguntas y respuestas, ellos pueden dar a conocer algo que usted no estuvo de acuerdo y le va a decir, no, la verdad es que ese dato no es actualizado porque según los datos actuales es de cifras. Cuando usted hable de ley, tiene que leer tal cual la ley. Citar, cuando hacer citas, debe hacerlo textualmente, con referente de quién son las citas, de ley, los artículos, todo esto, datos estadísticos, esto sí usted lo va a leer al pie de la letra, digo yo. Estos datos sí usted los lee, tal cual los encontró. Así que cuando haga la investigación expositiva, yo siempre, chicos, les digo, hagan referencia a más de 2 citas o a más de 2, en este caso, buscadores, navegadores, páginas en el internet que apoyen esta investigación, porque si solo es uno, no, vaya más allá, 2, 3, para que apoyen y sustenten la investigación que es veraz, es decir, que es verídica y sobre todo que es actual. El expositor, número 1, mire, debe estar preparado. Si el expositor no está preparado, usted se va a dar cuenta que no hay seguridad en él y que no va a dominar el tema. En todo momento va a titubear y como que le va a dar vuelta al asunto, y a la final vamos a salir más confundidos. Si vamos a una exposición es que queremos conocer algo o sacar algunas dudas que de pronto teníamos de ese tema. Así que el expositor debe estar preparado
conocer, no es que va a llevar, porque va a llevar este material que le va a ayudar, herramientas para desarrollar su exposición, como papelotes, infocus con estas diapositivas para poder como proyector, por ejemplo, imágenes. Y lo importante es que cuando esta persona vaya a exponer, no lleve el poco de letras y letras, y digo, los llamo testamentos, no. El testamento y letras más letras, no. Nosotros somos más visuales. Así que con visualizar imágenes, nosotros ya nos hacemos como, ya tenemos claro de qué van a tratar las exposiciones. Palabras claves, organizadores gráficos, que usted tenga su referente, su tema aquí, todo el contenido, porque tampoco que vayan con, digo yo, las pollitas, los papelitos, ¿verdad? Porque usted se puede confundir en el momento que está observando y de pronto se olvidó de algo. No sea memorista. Investigue, analice el tema. No vaya a la memorización, porque de pronto usted se olvida de una frase, de alguna palabra, el hilo conductor, digo yo, y usted se bloqueó. Entonces, que usted sea a través del conocimiento y de la investigación, que fluya todo lo que usted leyó. Vaya, lee, investigue. Eso es lo mejor que puede hacer. El mensaje debe ser claro, conciso y coherente. Si usted va a hablar de la evolución del hombre, usted debe hacerlo de manera jerárquica, por etapas, por tiempos. No que va a empezar por el centro y luego como que se va al inicio y luego se va al final. Entonces no va a haber coherencia en su información. Y algo que me gustaría también, y yo hacía esto cuando estaba en clase presencial, eran las dinámicas. Usted puede hacer una dinámica antes de empezar su exposición para que el grupo esté activo y vaya a estar atento y entusiasta en el momento que a usted le toque empezar con su exposición. Que su grupo esté atento, que no se le duerma. Y aquí su compañera trajo algunas de las características, las importantes dentro de la exposición. Dice, tiene que incluir las ideas principales. Tenemos un tema, si hablamos de la humanización del hombre, entonces las ideas principales, la evolución, qué pasó en cada una de estas etapas evolutivas, por ejemplo, si estoy hablando de la evolución del hombre, ideas principales. Una estructura clara, introducción, desarrollo, conclusión. No conclusión de producto de la introducción y después el desarrollo, no. Ese es el orden que hay que seguir. Tiene que ser abierto, es decir, que usted permita que el público pueda expresar al concluir sus ideas o preguntas. Documentada, es decir, dónde sacó, de dónde trajo toda esa información, de dónde investigó. Es decir, que este documento a mí me certifique o a mí me sustente la información de la cual yo obtuve todos estos temas, subtemas, ideas principales, ideas secundarias, documentadas como referencias, citas textuales y bueno, los links, bueno, bibliografía, etcétera. Amena, es decir, que debe ser tolerable, no ser aburrida, pero tampoco tan abrumadora y tan, ¿cómo podría decirles? Como tanta risa y tanta bulla, no. Debe tener la exposición, todo tiene su tiempo, así que en la exposición, en el momento que usted va a dar a conocer su tema, debe estar el ambiente número 1 acorde, es decir, todos tranquilos, todos atentos a la exposición, no que estar murmurando, hablando, porque usted cuando va a empezar su exposición, usted puede dar claras las normas que vamos a seguir. Va a empezar la exposición y al final usted puede hacer las preguntitas, usted puede dar a conocer su punto de vista, si algo no estuvo de acuerdo puede refutar, pero cuando concluya la exposición, antes no, porque esto aquí corta, como cuando yo les digo, chicos, cortan el hilo de la exposición, cuando yo les estoy explicando el tema, y otra vez empecemos y todo se distrae. Entonces, esto es importante.
Y algo que yo le hubiera puesto al principio es ser organizada. Una exposición empieza desde que le dan el tema. No solo se basa en un documento, empiece a investigar. Hace su organizador o su mapa de ideas o mapa mental que ya les he enseñado a hacer y usted empiece a descartar. Esto sirve, esto ya está repetido y empiece a organizar todas esas ideas y todo ese contenido que va a investigar. Y allí empieza su estructura. Introducción, desarrollo, conclusión. Esto voy a hacer, estos materiales voy a utilizar, imágenes, papelotes, algunas diapositivas. Todo esto va dentro de la organización. Aún las preguntas, chicos, que vayan a hacerle al público deben estar allí. Y yo les envié en la guía las preguntas que su compañera me hizo llegar. Y aquí es, ¿cuál es la estructura básica de la exposición? Indique 3 características de la exposición que sean más importantes. ¿Cómo debe ser la exposición del expositor? ¿A qué se denomina la parte o sección final de un trabajo? Y como referencia les dejo esto. Dice, un buen expositor debe estar seguro de su preparación. Todos nosotros vamos a ser expositores. Todos nosotros somos expositores ya. Y debe tener dominio del tema, lo que logra mantener por más tiempo la atención de la audiencia. Además de contener un mensaje coherente, las ideas deben estar relacionadas una con las otras para que se puedan comprender. Desarrollar el tema de manera dinámica, entusiasta, para que los participantes puedan entender el tema más a fondo. Ese es el mensaje final que les ha dejado su compañera. Miren cómo hizo una conclusión. Muy interesante esa conclusión. Todas esas pautas importantes. Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la estructura básica de la exposición? Y voy a hacerle las preguntas a esos que tienen las cámaras apagadas. Me voy hacia allá. Voy a dejar de compartir un momento, chicos. Y me voy a esas cámaras apagadas. Estructura básica de la exposición. Julio. Estructura básica de la exposición. Puedes abrir el audio. Estructura básica de la exposición. Otra vez se me están quedando congelados un rato. Estructura básica de la exposición, Julio. Algunas manitos allí levantadas. Ya les voy a dar paso. Ahorita le hice la preguntita a Julio. Estructura básica de la exposición. Ok, Aymar, contéstame porque Julio no veo La aquí. estructura básica tiene 3 partes, una introducción o presentación y el desarrollo. Ok. No me escriba solo el estudiante que yo le pregunte. Nada más. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué va dentro del desarrollo? ¿O qué debe hacer el expositor en el desarrollo? ¿Qué hace el expositor en el desarrollo? Janine. Buenos días, Miss. Tiene que incluir lo que son las palabras claves, hablar con claridad y orden de exposición oral. Ya, así es. Allí en el desarrollo debe ir las palabras claves y el orden en el cual va a empezar. No va a desordenar allí todo. Para eso hizo un mapa de ideas que le ayudó a jerarquizar la información de manera ordenada y secuencial, claro está. Siguiente pregunta. ¿Qué se hace en la conclusión? ¿O qué se realiza en la conclusión? Una parte importantísima, Angie. En la conclusión. Se hace un breve resumen de los puntos principales. Así es. Y también puedes hacer las preguntas, no te olvides. Para Elizabeth. La pregunta es para ti, Elizabeth. Ok. Un ratito.
Indícame 2 características, hija, de la exposición. 2 características de la exposición. Dos características de la exposición. Buenos días, Miss, ¿sí me escucha? ¿Sí? Ya, la primera es que debe de ser breve y concisa. Ajá. Ya, y también debe de, en primer lugar, agradecer al público presente luego de realizar una pequeña presentación personal. Sí, también puede hacerlo. Aunque aquí no está, pero debe ser. Debe ser parte de las características. Usted debe presentarse al público y agradecer porque estén allí, es verdad. Algo más yo dije que podíamos hacer, parte de las características cuando vayamos a empezar una exposición. Yo dije, hagan algo para que el público no se siente como desanimado, aburrido. ¿Qué fue, Juan David? ¿Me escucha? ¿Sí? A ver. Sí, tiene que ser abierto. Ya. ¿Qué más, Abigail? Buenos días, hermana. También serían las preguntas. Ya. Podemos empezar con preguntas, pero dejarlas allí, en el aire. Porque al finalizar las podemos responder. Dime, Nayeli, ¿qué más? Se podría empezar con una dinámica. Muy bien. Podemos empezar con una dinámica para que el público esté atento a nuestra exposición. Otra característica muy importante del expositor, de la persona que va a exponer. ¿Qué debe hacer, Alinson? Una estructura clara y organizada. Ya. ¿Qué más? Algo fundamental en el expositor. Santiago. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe conocer el expositor. Esa es una característica básica del expositor. ¿Me escucha? ¿Sí? Buenas tardes. Debe estar seguro de su preparación y debe tener dominio del tema. Excelente. Dominio. Cuando hay dominio es porque hay preparación. Si no hay preparación, chicos, eso de improvisa 1, 2, 3 no nos va a servir porque ustedes se van a dar cuenta. No saben nada. Y va a dar vuelta y solo se va a dedicar nada más que a leer las diapositivas. Y si yo le hago una pregunta, ¿y usted qué puede decir al respecto? Y, nada, no sabe por qué. Lo único que hice fue leer las diapositivas, a lo mejor alguien se las hizo y del tema no sabe es nada. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Vámonos hacia la siguiente pregunta. ¿A qué se denomina la parte o la sección final del trabajo? Este es su punto de vista. La parte o sección final del trabajo expositivo. Como referencia, ¿qué pueden ustedes hablar al respecto? Para concluir en esta parte final de la exposición, ¿qué debe hacer el expositor? Y la pregunta se la voy a dejar. Vámonos a buscar a Milena. Milena, en la conclusión, en la parte final, que ahí se va a ver, pues, ¿no? Cómo se maneja todo, qué se debe hacer. Me fue el tiempo, chicos. A ver, Milena. La parte final es la conclusión. ¿Cómo debe ser? No te escucho. Allí. Tan fresca la chica, todavía está feriada en la playa. Nada. ¿Qué pasó? Se te fue el audio. Se me fue el tiempo, chicos. Bueno, nos vemos el día de mañana. Me sale un minutito ahí de clase. Mañana seguimos contigo, Milena. Esa pregunta queda en el aire. Para mañana. Ok, chicos, nos vemos mañana. Cuídense. Mañana